Bueno, buenas tardes. Entonces yo les voy a hablar un poco sobre el trauma genitourinario. Esto lo trataré de hacer desde un enfoque más hacia el médico general, hacia nosotros como futuros internos o plurales que vamos a hacer. Como médicos generales nos toca a nosotros, o internos, nos toca a nosotros en el servicio de urgencias, la evaluación inicial de un paciente con trauma urológico, que generalmente viene junto, o sea, en conjunto con otros traumas, o un paciente politraumatizado, ya sea por accidentes de tránsito, caídas desde gran altura o heridas con armas de fuego cortopunzantes. No debemos olvidar que ante todo trauma se debe revisar primordialmente lo que ya sabemos como el ABCDE, que es asegurar vía aérea, comprobar respiración, circulación, estado neurológico y exposición de otras lesiones o control de temperatura. Las lesiones a nivel genitourinario no son tan frecuentes en un paciente politraumatizado, solo el 10% llega a presentar afecciones en este sistema y casi siempre se deben a traumas de tipo cerrado, un 80% de estas lesiones. Cuando hay lesión en este sistema, el órgano que más se ve comprometido, en un 50%, es el riñón. A pesar de que todos los órganos de este sistema son protegidos, ya sabemos, a excepción de los genitales externos, en mayor medida los masculinos. Pues ante un paciente con traumatismo urológico, tenemos que hacernos dos preguntas, dos interrogantes importantes, eh, que a medida que avancemos vamos a saber cómo determinarlo a nivel de cada órgano y que al responder esas dos preguntas, la primera cuál es cómo está la función renal y la segunda es si existe una adecuada excreción de la orina desde ambos riñones hacia el exterior. Entonces, de responder estas dos preguntas va a depender cómo es el manejo y cómo se dará pues, todo el manejo al paciente con este tipo de trauma. Como norma general, la lesión urológica no se sospecha inicialmente en un paciente, como les dije, politraumatizado, pues porque primero se debe a orden de relevancia o orden de órganos vitales y también por dos razones importantes. Primero, porque los dos líquidos que se ven en abundancia o bueno, en gran cantidad en un trauma urológico son la orina y la sangre. La sangre se llega a acumular a nivel retroperitoneal y a corto plazo no llega a causar daño de manera pues rápida. Y la orina también por sus condiciones químicas, pH alcalino, pocas proteínas, carbohidratos, ausencia de bacterias, células inflamatorias, puede llegarse a acumular sin hacer daño, aclarando a corto plazo. ¿Sí? Por eso es que el diagnóstico de este tipo de afectaciones y lesiones se hace horas o días después de haber iniciado un tratamiento mmm, para los demás traumas. ¿Sí? Hay algunos hallazgos clínicos que debemos estar muy pendientes en un paciente eh, con este tipo de trauma o paciente politraumatizado que nos lleven a dirigir o sospechar un trauma urológico, ¿sí? Como lo son, por ejemplo, la fractura de costillas inferiores, fractura de pelvis, un signo muy importante de lesión urológica que es la hematuria, que también vamos a hablar de ella al final, y la uretrorragia, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que nos llegue a servicio de urgencias con dificultad para orinar, o sea, dificultad para la micción, dificultad para el paso de sonda, uretrorragia y antecedente de una fractura de pelvis, nos debe de una hacer sospechar un trauma a nivel de uretra, más que todo posterior, ¿sí? O un paciente con hematuria macroscópica, que es esa hematuria que simplemente el paciente orina sangre pura en gran cantidad y fractura de pelvis o
un golpe a nivel de hipogástrico nos debe hacer llevar a sospechar un trauma vesical. También hay otros signos que nos lleven a sospechar un trauma renal, como lo son la equimosis, las heridas o hematomas en hipocondrio derecho, flanco o tórax inferior, ¿sí? Además de la hematuria, claramente que eso lo vamos a ver más adelante. Y de manera general, o sea, básicamente no es que se maneje un tipo de imágenes diagnósticas para todo ese tipo de traumas, sino que como que cada órgano va a tener su respectiva forma de evaluar con imágenes. En un trauma renal, pues eso lo vamos a ver más adelante, pero de manera resumen, en un trauma renal se debe evaluar y lo que más se utiliza es el TAC simple o contrastado de abdomen. En un trauma de vejiga podemos evaluarlo con una cistografía o una cistotac. El trauma de uretra con una uretrografía retrógrada y el trauma testicular con una ecografía testicular. La ecografía básicamente también puede servir en trauma renal y en trauma de vejiga, pero no se puede llegar a utilizar de manera, ¿cómo decirlo?, común para ellas, porque con ella no se ve a profundidad las estructuras y las lesiones que se ven estructuralmente en los órganos, como si lo generaría, por ejemplo, en los testículos. Voy a empezar a hablar de cada como órgano de este sistema. Empezamos por el trauma genital externo. Cabe aclarar que ninguno de los que va a hablar son frecuentes, pero sí debemos estar preparados porque nosotros como futuros internos, por ejemplo, un servicio de urgencias en un lugar a 5 horas de, por ejemplo, acá de Valle de la ciudad, van a ser no frecuentes, pero sí nos van a llegar y tenemos que saber cómo manejarlo en un principio en un lugar de primer nivel. El primero, pues, es la amputación del pene. Esta, como les digo, no es tan frecuente. Esta puede ser parcial o completa. Va a ser causada de manera accidental por agresión o se puede autoinfligir principalmente en pacientes psicóticos. Aquí es importante porque además de el manejo que se le debe dar en servicio de urgencia, es cubrir la herida, parar hemorragias, todo esto, es el manejo que se le debe dar si se puede recuperar o no el miembro. Cabe aclarar que hay dos formas, puede ser parcial o completa. Si el miembro llega a ser recuperado de forma satisfactoria después de la amputación y este es pues trasladado, digamos lo que en un caso, la pareja de alguien, de un señor, de un hombre, lo agrede y le amputa el pene, este debe ser como lavado exhaustivamente, envuelto en una gasa y echarlo en una bolsa con hielo para transportarlo al lugar donde lo van a atender. Si, llegado al caso, se puede recuperar y el miembro está en condiciones óptimas para ser reimplantado, se hace pues esta reconstrucción, o si no, como en este caso, cuando no se pudo hacer la reimplantación, se procede a cerrar esa herida con una penectomía, farectomía completa, con una perineostomía, que es hacer un orificio en el perineo para dirigir la salida de la uretra por ese orificio. Básicamente es el manejo que se debe dar y controlar pues, signos vitales y todo lo demás que se debe hacer en un trauma. Las heridas por arma de fuego tampoco son tan frecuentes. Son frecuentes en zonas donde haya guerras o violencia común, ¿sí? Estas son heridas que se causan ¿por qué? Por de manera como externa o autoinfligidas también cuando, por ejemplo, llevamos el arma, una persona lleva el arma y se le dispara accidentalmente dentro del pantalón, ocasionando la herida del genital externo. El tratamiento aquí es importante porque si la bala no trae sus estructuras importantes, se ve solamente
manejar el sangrado y los signos vitales también. Pero si llegó a afectar, por ejemplo, en este caso que afectó y entró a la pierna, se debe explorar si afectó algún lecho vascular o alguna estructura importante que debe ser evaluada y reparada quirúrgicamente ya en una sala de operaciones para arreglar todo el defecto. Listo. En cuanto a la fractura de pene, esto es algo frecuente, pero a la vez no tanto. Esta se define como una ruptura de la túnica albuginea de los cuerpos cavernosos por un trauma contuso, especialmente cuando el pene está erecto. ¿Sí? Usualmente la túnica albuginea mide 5 milímetros, que es gruesa para proteger los cuerpos cavernosos y en general la estructura, pero cuando pues, el pene está erecto se adelgaza casi a 2 milímetros y eso lo hace más susceptible a la ruptura, que básicamente es más común hallarla por tipo de trauma sexual, que es que el pene erecto se choca contra el perineo de la pareja y pues ocurre esto. Primero cuando ocurre la ruptura, se va a escuchar un sonido como agrietamiento, un chasquido, seguido de un dolor intenso y una desaparición inmediata de la erección. Aquí decían que se puede ver un signo, o se le llaman un signo de la berenjena. ¿Por qué? Porque aquí se ve mejor, al haber sangre en los cuerpos cavernosos, cuando ocurre la ruptura, esta sangre se extravasa hasta la fascia de Buck, si no estoy mal, se llama así, y se acumula alrededor de donde está la fractura. Esto pues va a generar la quimosis en el miembro y aparte, o sea, ir formando como un coágulo donde está la ruptura del cuerpo cavernoso y eso va a generar un abultamiento típico y lo comparan con una berenjena, ¿sí? En casos severos, o sea, usualmente no se ve alterada la uretra, pero pues debemos sospechar si hay lesión de uretra cuando hay evidente salida de sangre o la uretorragia y eso indica que ya el trauma fue severo. El tratamiento inicial en un servicio de urgencias es remitirlo, calmar el dolor y remitirlo a una cirugía para poder salvar el miembro. Y básicamente, si hay lesión de uretra, no se pasa sonda y se da la espera si es necesario no pasarla por cistostomía. Y cuando ya pasa cirugía, pues simplemente se pasa a sonda, ya porque abrieron el cuerpo del pene, donde está la ruptura, donde sospechan que está la ruptura. Aquí podemos ver cómo está la ruptura del cuerpo cavernoso. Y simplemente reparan y unen. Y pues drenan todo el coágulo que se generó por la fractura. Otro tipo de trauma es el trauma testicular. Esta puede ser contuso o penetrante. Lo más frecuente es que sea contuso y que se dé un manejo eh, conservador, porque el paciente va a llegar muy alorido, claramente. Al llegar al orido, el examen físico va a ser muy difícil, aparte porque también va a llegar con un edema en el testículo que fue afectado, porque el testículo está recubierto por una túnica albuginea también, vaginal, se la llaman, y esta resiste cierto tipo de presión o golpe. Al sobrepasar ese cierto punto, ese umbral de fuerza, esta túnica se rompe y va a generar todo lo que es el edema y el dolor. Cuando es contuso, pues podemos ver aquí la primera imagen, que solo va a generar el edema y el dolor, y el manejo básicamente para ese tipo de traumas es conservador, manejar el dolor y el edema, y esperar y estar expectantes a ver lo que pasa. Se puede hacer, después de manejar el dolor, se puede hacer ecografía para mirar la estructura si están conservadas o no, ¿sí? Porque si no están conservadas, por ejemplo aquí, que una arma es una lesión por arma penetrante, un arma de fuego, donde hay ruptura completa de los testículos y la túnica albuginea, se lleva directamente a cirugía. La ecografía también se debe realizar cuando se sospecha de
la ruptura de túnica albuginia o el compromiso de cordón espermático, cuando hay hematocele, equimosis o edema en el testículo, ¿sí? Básicamente, frecuentemente, pero después de haber calmado el dolor y haber manejado sus primeros síntomas. Podemos ver que pues, el manejo quirúrgico es básicamente reparar, ver dónde está, dónde se hubo la rotura de la túnica y suturarla, salvando, pues, si se puede o no el testículo y asegurándolo otra vez en el escroto. Básicamente es eso. La torsión testicular es una urgencia urológica que cada día se ve más frecuente y más frecuente en niños que en adultos, aunque también puede pasar. Esta se debe porque el testículo se gira y enrolla el cordón espermático, el cual es el que suministra y el que solo lo sostiene en el escroto. Al enrollarse, pues lo primero que va a afectar son los vasos venosos, lo que va rápidamente a generar el edema y el dolor intenso. ¿Por qué se va a generar esa torsión? O sea, se dice que se genera por una, un debilitamiento, una alteración, ¿sí? En los, en los, en las estructuras que sostienen el cordón espermático. Hay un debilitamiento de estos y hace que sean susceptibles a que se enrolle. Esto pues va a ser más común en niños y se va a presentar durante el sueño porque se va a generar presión sobre el testículo que se enrolla y esto va a hacer que se genere esto. Y el dolor claramente muy intenso va a hacer que se despierte el paciente y vaya a servicio de urgencias. En el examen físico van a haber van a haber dos tipos. Hay un tipo extravaginal o albuginia o intravaginal o intraalbuginia, que la más común es que sean la extraalbuginia, que sea en niños y en jóvenes. En el examen físico, hay, pues aparte de que vamos a ver el testículo ascendido claramente, el testículo afectado, va a haber enrojecimiento, edematoso. Hay dos signos importantes para ver que se haya generado esta torsión, que es el signo de Prenz y el signo cremastérico. Básicamente estos signos son o sea, para evaluar todo el escroto agudo, pero en este caso van a estar así, de este tipo. El signo de Prenz básicamente consiste en que si elevamos el testículo afectado, normalmente se vería el dolor, sería positivo, pero en este caso no se es negativo y al revés, al contrario, aumenta el dolor del paciente. Y el signo cremastérico negativo también porque normalmente al frotar, al estimular la cara interna del muslo, el testículo de ese lado va a ascender. En este caso es negativo porque el testículo se va a quedar ahí recogido y no va a ascender más de lo que ya está. No va a haber esa reacción de contracción o contracción del músculo cremastérico. Después de que se genere el edema y el dolor intenso, se va por los vasos venosos, por la afectación venosa, ocurre después la afectación arterial. Esta, pues, ya sabemos que va a generar la atrofia del testículo y puede llegar hasta la necrosis del mismo. El manejo es por parte de esta afectación. ¿Por qué? Porque si han pasado menos de 6 horas, se dice que no ha habido afectación arterial y se puede realizar una extorsión manual y luego una orquiopexia, que es una incisión abierta para bajar el testículo afectado y desenrollarlo, claramente. También, se realiza la orquiopexia aun si la extorsión manual sea exitosa o no. Y la orquiopexia se realiza en los dos testículos de manera preventiva, o sea, en el otro testículo de manera preventiva, porque se cree que también más adelante le va a pasar lo mismo. Y si ya han pasado más de 6 horas, se cree que hay una afectación arterial, puede que haya necrosis o atrofia del testículo, y si se lleva directamente a cirugía, a una arqueopexia, y si no se logra recuperar, a una orquiectomía, que es la remoción total del testículo afectado.
Hay otros tipos de traumas, como lo son el trauma por denudamiento, que no me voy a tener mucho en ellos, que es cuando se introduce de manera accidental los testículos en una maquinaria, en una máquina trituradora de alimentos, por ejemplo, y se genera ese tipo de trauma. El tratamiento es básicamente recuperación de las estructuras. La luxación testicular, que es cuando de manera abrupta el testículo se eleva a la cavidad abdominal y el tratamiento es el mismo, una orquiopexia para bajarlo. ¿Sí? Y las lesiones por mordedura, estas son pues no tan comunes, pero se pueden llegar a presentar en un servicio. Aquí lo importante es manejar las heridas, cubrirlas para dar hemorragia y aparte de lavar la herida, aplicar yodopobina, desbridar, un manejo antibiótico. ¿Por qué? Porque sabemos que ya sea por mordedura humana o mordedura animal, va a tener ciertos gérmenes que van a estar más presentes. Si es por mordedura humana, se maneja un antibiótico de amplio espectro, que es la ampicilina sulbactam, y si es mordedura canina de perros, se puede manejar con cefazolina por 10 días ambas. Aquí hay un caso clínico con respecto al trauma de genital externo. Se trata de un niño de procedencia rural, mestizo, que fue remitido a un hospital pediátrico tras haber sufrido caída accidental de un árbol y refirió haber caído a horcajadas. La posición como estuvieras amontando caballo, más o menos, así, sobre una de las ramas del árbol, la cual le penetra a través del escroto, refiere dolor de poca intensidad, niega sangrado por la uretra o recto y otros síntomas. Así se veía el paciente. Se realizó unos exámenes complementarios, hemograma y orina, todo salió dentro de los valores normales, el paciente estaba consciente y estaba poco dolorido, no se podía manejar fácilmente. Claramente se indicó una exploración quirúrgica escrotal de urgencia, ahí se observaron que todas las estructuras estaban intactas, la rama del árbol penetró el escroto y atravesó eh, por detrás de todas las estructuras internas. Entonces no hubo afectación de ninguna, ni de testículos ni de cordón esquemático. Se colocó drenaje y se realizó síntesis por planos de herida quirúrgica. Se asoció antibióticos, analgésicos, medidas físicas locales para el dolor e inmunización antitetánica. Evolucionó muy bien y egresó al quinto día sin dolor y recuperado, básicamente. Ahora uno muy importante, el que sigue es el trauma renal. Como les dije, es el que más comúnmente se llega a ver afectado, ¿sí? En un 50% de todos los traumas urológicos puede verse afectado el riñón, los riñones. Esta básicamente va a ser muy frecuente por tipo de trauma cerrados, ¿sí? Por accidentes de tránsito, deporte por contacto o aplastamiento. Aclarando que por su ubicación pues, retroperitoneal, le ofrece cierta protección a los traumas, son, como les dije, los más afectados. Son también muy afectados cuando ocurre en niños, porque pues o sea, en esos pacientes son de menor tamaño, hay más debilidad en la pared muscular y bueno, todas las condiciones fisiológicas del niño cuando se encuentra en esta edad. Es más frecuente en hombres, ¿sí? Una relación 3-1 con respecto a las mujeres. Y también puede ser de tipo penetrante por armas de fuego o armas blancas, armas cortopunzantes. En cuanto al diagnóstico, es muy importante la exploración física, ¿sí? Porque inicialmente, como les dije, no se debe sospechar a no ser que haya ciertos síntomas. Y a partir de la exploración física y de manifestaciones clínicas que aparezcan, se debe manejar unas pruebas de laboratorio o unas pruebas imaginológicas. En cuanto a la exploración física, se debe tener muy en cuenta que, bueno, se debe revisar al inspeccionar lesiones cutáneas,
Al examen pues, se pueden encontrar evidencias de equimosis en los flancos, como es el signo de Gray-Turner, o equimosis periumbilical, como es el signo de Collen, o también equimosis en los cuadrantes superiores del abdomen. Esos son ciertos hallazgos que nos deben hacer sospechar que hay un trauma a nivel renal. También puede haber oliguria o hasta anuria, signos de inestabilidad hemodinámica, todos los que ya conocemos. La auscultación dice que hay ausencia de ruido intestinales, aunque eso no siempre se revisa, digámoslo así, no es como algo inicial que se debe hacer. A la palpación se va a notar que hay una masa en el flanco que se afectó pulsátil, que es la acumulación de sangre por la extravasación de la misma, lo que se llama urinoma. También la salida de esa sangre a nivel retroperitoneal va a generar lo que es, o la hemorragia también que se genera a nivel retroperitoneal, va a generar la distensión abdominal, crepitantes, aunque pues, como les dije no se generan muy evidentes, y obviamente no hacer puño percusión porque pues no sabemos qué estructuras están comprometidas en la misma. O sea, como regla general no se debe hacer puño percusión en este tipo de pacientes. Como por el laboratorio, sabemos que en estos pacientes son, como vienen politraumatizados en su mayoría, no se deben como detener a revisar solamente esta parte urológica, sino que en general entonces se deben hacer cualquier tipo de exámenes, hemograma, pruebas de coagulación, y especialmente en todo tipo de pacientes politraumatizados, sabemos que se debe hacer perfil renal y uranálisis. Claramente sí, se puede sacar la muestra pasando una sonda vesical, se saca, si no, se genera después de haber evaluado todos los demás traumas. Algo muy importante en el diagnóstico del trauma renal son las imágenes, el diagnóstico por imágenes. Esto va a ser muy importante porque van a haber ciertos tipos de imágenes que nos van a llevar a reconocer, y hay una especial que es Urotac, que ya la vamos a ver, que es el especial para ver ese tipo de lesiones. Es importante para clasificarlo y para el pronóstico del manejo, clasificarlo en 5 grados, que esta clasificación la generó la Asociación Americana de Urología, que básicamente se basan en si hay hematoma y si hay laceración o cómo fue el golpe. El grado 1 puede ser un hematoma subcapsular que no se añade, no se extiende más de ahí, y hay una hematuria micro o macroscópica. De resto, todo normal. El grado 2 es cuando ya el hematoma se agranda a nivel periférico, o sea, perirrenal, pero todavía está confinado al retroperitoneo. Y ya hay laceración del parénquima menos de 1 centímetro. En el grado 3, el, el, el hematoma va a ser mayor, la laceración va a ser más de 1 centímetro, pero todavía sin extravasación de la orina hacia el exterior. El grado 4 ya va a comprometer vasos del hilo renal, donde va a haber una ruptura, ¿sí?, con una hemorragia contenida, ya sea en la arteria o vena renal, y ya va a haber una laceración del parénquima que se extiende hasta por la corteza médula y hasta los sistemas colectores. Y el 5 ya cuando es laceración completa, completamente fragmentado, y hay una avulsión del hilo renal, se rompen completamente esos vasos renales. Como les decía, la exploración imagenológica es muy importante. La que más se utiliza es el TAC, Urotac con contraste. Aquí lo importante que saber es la extravasación del líquido en el riñón, la lesión en el riñón y uréter afectado. Pero no siempre en todos los pacientes se va a hacer imágenes inicial. Solo hay como 3 tipos de casos en los que se debe hacer este tipo de imágenes. Va a ser lesiones en pacientes con lesiones cerradas, pero que tengan hematuria, ya sea macro o micro, y estén en shock. Pacientes con lesiones penetrantes en el flanco, abdomen, ya sea
que tenga o cuánto sea la magnitud de la hematuria, y siempre imágenes en niños traumatizados. O sea, siempre cuando ocurre un trauma en niños, se debe hacer exploración por imágenes. Y como les dije, el que se elige, o sea, se puede hacer varias imágenes, pero el que se elige inicialmente es el TAC con contraste. En un servicio de urgencias hablaban también de que se puede hacer inicialmente la ecografía para mirar la estructura, cómo está la estructura y funcionamiento del riñón, pero eso como de manera, ¿cómo decirlo?, inicial, siempre y cuando se indique que se debe hacer más adelante el TAC, ¿sí? O sea, nosotros como médicos generales o aquellos que prestan el primer nivel de atención, vamos a, aparte de manejar signos vitales, hemorragia y otro tipo de traumas, generamos la orden para pedir ese tipo de imágenes y nuestro papel llega hasta ahí porque de ahí en adelante el manejo ya es con la especialidad, con urología. El tratamiento, como les dije, ya en adelante es con el urólogo, pero a manera general se prefieren dos tipos de tratamiento, el conservador y el quirúrgico. El conservador es para más el tipo de trauma renal cerrado, aunque en un 10% se requerirán como exploración renal o quirúrgica, que es lo que le llaman. Y en cuanto a este tratamiento conservador, básicamente lo que les decía al principio, se basa en un reposo absoluto. Si sospechamos que el paciente tiene un trauma renal, no debe casi ni moverse el paciente de donde está, se debe calmar, se debe manejar el dolor y todo, y se debe manejar un reposo absoluto hasta que la hematuria, que es un signo cardinal de que se presente, se detenga o vaya pues disminuyendo. Aparte de un manejo de sonda vesical para drenar también y antibióticos profilácticos. Eso es como un tratamiento conservador que se debe manejar en ese tipo de traumas. Cuando el trauma es penetrante o abierto, se debe mirar si está estable o no hemodinámicamente. Si está estable, depende del grado, como les dije, la clasificación que les dije. Si es leve 1 y 2, se prefiere un manejo conservador, como ya lo expliqué, o si ya es más grave, 3, 4 y 5, se debe una exploración renal o exploración quirúrgica. Y si está inestable, pues directamente se va a cirugía para hacer esta exploración y corregir, obviamente en esta exploración, las estructuras y repararlas. Eso es como un tipo de lo que se tiene que hacer, básicamente a grandes rasgos, de la cirugía, que es una incisión sobre la aorta hasta la vena mesentérica inferior. Se revisa ahí las estructuras, los vasos renales que estén, su relación esté bien, no haya lesiones a nivel de los vasos. Y en el riñón se hace una incisión lateral en el retroperitoneo para exponerlo y poder observarlo como está en su totalidad. Hay dos formas, por ejemplo, cuando es contuso o sí, cuando se genera un trauma en el riñón y este está lacerado, se elige hacer una nefrectomía parcial si así lo merita, que es esta que vemos acá. Aquí vemos el riñón lacerado. Aquí pues se procede a cortar la región que está afectada. Se cierran todos los vasos sanguíneos y los conductos colectores, se suturan y se haya una como que homeostasis o una unión, ¿sí? Se obtiene esa unión con un flap, un pedículo del aumento mayor, para que haya esta continuación y se genere ahí esa consistencia y ese como, o sea, se utiliza más para que el riñón se quede fijado en la estructura y no haya ¿cómo decirlo?, a caerse, bueno, sí, que se quede fijado donde está con ese aumento. Cuando la lesión es por arma de fuego, como vemos acá, hay una laceración claramente evidente, se procede igualmente a cerrar la pelvis renal, conductos colectores, se procede a cerrarlo y al último se coloca una gelatina, una esponja de gelatina absorbible para que haya esa unión completa. Ese es más un manejo quirúrgico, básicamente. Hay unas complicaciones que tenemos que tener en cuenta, tempranas y tardías.
las tempranas, pues obviamente que haya una hemorragia que no se pueda controlar, una extravasación urinaria, que es un urinoma, que es el que podemos ver acá, y un acceso perirrenal. Y las tardías, pues ya es una hipertensión, hidronefrosis o una fístula arteriovenosa. En cuanto al trauma ureteral, este sí, de todos es el que menos se presenta. Y porque, o sea, de todos los órganos es el que más tiene pequeño calibre, poco móvil y el que más tiene protección muscular y adiposa. Entonces, eh, en un trauma general, un paciente politraumatizado, no se va a ver este tipo de lesiones y la lesión a ureteres va a ser en mayor medida cuando son iatrogénicas, cuando se está reparando, por ejemplo, un trauma en un riñón y se causa una lesión indirecta, o sea, sin querer en los uréteres. Básicamente son iatrogénicas en ese caso. El diagnóstico va a ser de sospecha, ¿sí? No hay como signos evidentes que usted vea y diga, eh, ah, puede ser una lesión de uréteres, va a ser de sospecha. Pueden haber signos de obstrucción de las vías superiores, porque, por ejemplo, puede estar oligúrico, anúrico, diferentes signos de obstrucción de las vías superiores que va a hacer sospechar que haya una lesión. Se confirma con un diagnóstico radiológico que lo que se va a ver es una extravasación del medio del contraste entre el trayecto del ureter, como vemos acá. O sea, la única forma en que se diagnostique es a través de imágenes. ¿Sí? También se clasifica, pero pues no, lo puse como por saberlo, pero no es tan importante la clínica. Y en el trauma uretral es un resumen de cómo se manejaría si es cerrado o penetrante. Si es cerrado, pues tenemos si hay hematuria, ya sea macro, micro. Si está estable, sería urografía, como les dije que se manejaba al principio, por TAC. Y si se sospecha, si se comprueba lesión, se explora y se repara. Si está inestable con traumas cerrados, se procede a cirugía. Ese es un tipo de examen que ya es más especializado, lo toman los urólogos claramente y si es normal, pues se mira otras causas. Si el trauma es penetrante, se mira si está estable igualmente o si está inestable. Si está estable, urografía por TAC, se confirma y se explora y se repara. Y si está inestable, sería cirugía. Y ahí se mira, depende si hay hematuria. Si no hay, se mira que hay una herida con trayección uretral, se procede a reparar. Y si hay hematuria, se toma otra vez este examen, que es la pielografía intravenosa, y puede estar normal o no, se confirma la herida y se explora y se repara. Básicamente, más que todo, este tipo de traumas, como se genera después de haber evaluado a todo el paciente y no son tan frecuentes, solo ya lo diagnostica y lo investiga más un urólogo. El tratamiento va a depender eh, del nivel del uretra en que esté dañada, ya sea superior, media o inferior, pero siempre como que va a predominar en cualquiera de los trayectos superior o medio la ureterostomía, que es básicamente definir el sitio de la lesión, movilizar el urétero de la parte del urétero afectado, bueno, conservando la adventicia para pues conservar o evitar la devascularización. Se debe desbridar las márgenes para poder confrontarlas y colocar una guía, un tutor que va a hacer o va a abrir ese uréter, se procede a introducirlo, se sutura y ya, así en este caso quedaría así. Y si es más baja, pues se reprocede a una conexión directa a la vejiga, del ureter afectado a la vejiga, o reimplantación. Eso ya es manejado por cirugía y por urología. En el trauma vesical, este también es algo no muy frecuente porque está protegido por el anillo pelviano, ya sabemos, es extraperitoneal. Aquí es importante sospechar, como les dije, si hay fractura de la pelvis o no,
que básicamente puede ser, el trauma puede ser contuso penetrante, y se puede clasificar en extraperitoneal o intraperitoneal. Cuando tenemos un trauma extraperitoneal, va a ser con vejiga vacía, sí, vejiga vacía, y intraperitoneal con vejiga llena, perdón. El que más frecuente que se ve es el tipo intraperitoneal, ¿sí? Y el manejo va a depender de cada uno. También puede ser o traumático o iatrogénico cuando se esté reparando algunas otras estructuras o en otra cirugía, eh, más que todo en cirugías ginecológicas, cuando se ha afectado por la cercanía del útero a la vejiga. Estos son los tipos en imágenes, ¿sí? Cuando hay fractura de pelvis, hay lesión directa en la vejiga o una herida por arma de fuego o ortopulsante. O directo, contundente, contuso, en un accidente automovilístico, cuando, por ejemplo, el volante le pega directamente a la lesión, al lugar donde está la vejiga, a nivel hipogástrico. El diagnóstico básicamente también va a ser eh, por imágenes y por manifestaciones clínicas. Básicamente, en un 90% vamos a tener la hematuria, como ya hemos visto, la hematuria se presenta en muchos traumas y se debe como que evaluar las causas de esta, ¿sí? Va a haber completamente anuria, porque pues va a haber una lesión directa en la vejiga, y como hay extravasación de la orina, pues va a haber una irritación peritoneal, una distensión abdominal a medida que pase el tiempo. Como les dije, a corto plazo no se va a generar eh, algún signo, pero sí a medida que pase el tiempo y no se diagnostique pronto, se va a generar esto. El diagnóstico, como el gol estándar que se utiliza para trauma de vejiga, es la cistografía, que es el método ideal, y aquí podemos ver dos imágenes de lesión de la vesícula, ya sea intraperitoneal o extraperitoneal. La intraperitoneal, como vemos, es con márgenes más delimitados, podemos verla a grosso modo en la imagen, y la extraperitoneal se ve como un signo como llamas de fuego, le decían ahí, que es como la manera como de diferenciar el tipo de cada una. Y como les decía, cada tipo de lesión va a ser manejada de forma diferente. Si es extraperitoneal, el tratamiento va a ser conservador, que es reposo, poner un catéter de vejiga con sonda Foley durante 10 a 14 días con antibióticos, y se mide evolución, pero eso ya pasa a una especialidad, que es urología. Y la lesión intraperitoneal se debe realizar una laparotomía exploradora para rescatar otras lesiones y drenar todo lo que se extravasó al peritoneo, el uroperitoneo, lo que llaman. Si ya hay afectación directa del cuello vesical, presencia de fragmentos en la pared vesical, o sea, fragmentos óseos de la pelvis en la pared vesical, o compresión de la pared, requieren cirugía abierta de manera pues urgente. Como complicaciones frecuentes tenemos estas dos: acceso pélvico y peritonitis tardía, como les dije, por la acumulación de la orina a un largo plazo, ¿sí? Pero pues estas complicaciones ya las manejaría más el urólogo, ¿sí? Nosotros como médicos generales y internos, digámoslo así, llegamos al punto de diagnosticar y dar el manejo inicial, que es manejo conservador en dado caso. Por último, en este tema es el trauma uretral, que básicamente hay que aclarar que es más frecuente y más grave en hombres, por la anatomía que ya sabemos, que es mucho más larga en hombres, perdón, hay más porciones de ella que en mujeres, ¿sí? Y en mujeres está más protegida, digámoslo así, por las estructuras que lo rodean. Sí, y se puede dividir la uretra, en este caso, en dos porciones para su manejo, ya sea distal o anterior, que es toda esta, o posterior o proximal, ¿sí? Esa división se hace más con respecto al tipo de trauma y para el manejo también igualmente. En cuanto al tramo de uretra posterior, se debe sospechar si de fractura de pelvis, como en los casos de accidentes
automovilísticos. Hay una teoría diagnóstica clásica que se puede utilizar para este tipo de trauma, que es que haya fractura de pelvis, que haya salida directa pura de sangre, uretrorragia, y que haya retención urinaria. El diagnóstico, como les dije al principio, es con uretrografía retrógrada, y el tratamiento de una cistostomía para tratamiento inicial de drenar la vejiga y reparar después de generar esta cistostomía, una reparación abierta de la uretra y drenar pues la colección de sangre y de orina que se generó ahí, que la podemos ver acá. Y en imágenes pues podemos verla así. En el trauma de uretra anterior, eh, estas están causadas, son parecidas al trauma de genital externo, ¿sí? Porque pues va a estar más expuesta, por ejemplo, en el caso de los hombres, a estar expuestas a traumas de tipo sexual, con fractura de los cuerpos cavernosos, como les decía, fractura de pene, o traumatismo durante la presentación, o iatrogénicas. Siempre hay que aclarar eso, el diagnóstico igualmente es por uretrografía retrógrada. El tratamiento, si la lesión es contusa y no se ve severa en su lesión, es pasar una sonda durante 7 días, y cuando es penetrante o cerrado, que incluye signos de severidad como shock u otras cosas, se da una exploración quirúrgica. Terminando esta parte, hay un caso clínico de una niña de 9 años sin antecedentes de importancia, con un cuadro clínico de 5 días de evolución, que sufre una caída de aproximadamente 80 centímetros, impactando sobre la región lumbar izquierda sobre una superficie dura, un banco de madera, presentando un dolor difuso intenso, y horas más tarde se asocia con hematuria y estado nauseoso, el cual por esto acude al centro de salud. En el examen físico pues, se presentan estos signos: temperatura normal, frecuencia cardíaca 138 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 32 y una tensión arterial de 110/50. En el abdomen se evidencia a nivel subcostal izquierdo un pequeño hematoma, dolorosa palpación, claramente, y a nivel de la región lumbar izquierda presenta una percusión dolorosa. Aquí ya podemos ver que el trauma va más dirigido a ser un trauma renal, ¿sí? Y no hay una irritación peritoneal. Se realizan los exámenes como laboratorio y función renal normal, una creatinina de 0.8. Se realizan imágenes, una ecografía renal a nivel rumbal izquierdo, donde se evidencia un aumento del volumen renal y un hematoma perirrenal. Aquí podemos ver cómo apareció esta imagen. Se sospechó que el riñón había sido lacerado completamente. Y aquí estaba cuando ya la paciente la niña se llevó a lumbotomía y se encontró una afección completa del riñón izquierdo, por la parte media, por la mitad exactamente, por lo que se decide una nefrectomía total. Y la recuperación postoperatoria favorable, y duró 4 días en observación y se dio de alta. Todo fue normal. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? ¿Voy muy rápido, voy normal? ¿Siguen ahí? ¿Me escuchan? Bien. ¿Bien? ¿Todo bien? Listo. Bien, bien. Listo. Entonces, un tema importante que tenemos que tener en cuenta, que es un motivo de consulta frecuente, sí es más frecuente en nuestro ámbito clínico, por cualquier tipo de lesión, ya sea por trauma o por enfermedades en general, sistémicas o en general. Como les dije, es una causa frecuente de la consulta urológica, y ni siquiera consulta urológica, sino simplemente consulta a un médico general. Tenemos que tener en cuenta que el enfoque y el manejo inicial van a ser cruciales para la evolución y curación del proceso. Esta puede ser de manera, o sea, que apareció una única vez o de manera recurrente. Cuando tenemos hematuria, ¿sí?, que no es debida, por ejemplo, a traumas, como ya hemos venido hablando, hay un pequeño porcentaje
que se debe como sospechar que sea el motivo, que es de tipo, o sea, de causa neoplásica. Un 35% es de causa neoplásica, más que todo en ancianos. Y como todo, nunca debe ignorarse porque al principio puede que no sea, como les dije, la hematuria no es un signo de gravedad, o sea que es independiente de la gravedad de la lesión, aunque su ausencia no descarta una lesión, ¿sí? Como les dije, esa es la premisa que es importante ahí, entonces se debe estudiar a fondo, digámoslo así, cuando haya un caso de hematuria, ya sea macro o micro. Como les dije, como se define, es la presencia normal de glóbulos rojos en la orina, que procede del riñón o de las vías urinarias, y esta puede ser visible a simple vista, que es la macroscópica, la hematuria macroscópica, o solo aparecer en el examen de orina, que es la microscópica, que se va a definir como la representación de 3 o más eritrocitos por campo en una muestra de orina en al menos 2 a 3 consecutivas, ¿sí? Estas pues van a ser tomadas en una tira reactiva y se tiene que tener en cuenta también cuando ocurren las falsas hematurias, como vamos a ver más adelante, o los falsos, como los falsos positivos de las tiras reactivas eh, al tomar las muestras de orina, ¿sí? Por eso es importante, como les dije, la tira reactiva, como sí es importante, la tira reactiva es el gol estándar para detectar la hematuria en una valoración de la orina, ¿sí? Más especializado y para confirmar se procede a una evaluación del sedimento urinario, ¿sí? Pero las tirillas tienen una sensibilidad muy alta para captar los eritrocitos y ese tipo sí, de 1 a 2 eritrocitos pueden captar, entonces se correlaciona muy bien con, con la expresión de hematuria en ellas. Como les dije, hay unos falsos positivos que se pueden generar en estas tiras reactivas y de ahí que es importante decirle al paciente que se tome de manera correcta el examen porque esos falsos positivos de positivo de sangre en la tira puede ser debido a semen o a orina que esté alcalina, mayor a pH 9, contaminación con productos cuando se da un aseo genital o hay presencia de hemoglobinuria en este caso. Hay unas, bueno, para definir un poco, la macroscópica, como les dije, es la que se ve a simple vista. Es una coloración de la orina roja o color chocolate, decía más o menos ahí así. Decía que 1 mililitro de sangre en 1 litro de orina produce ese cambio de color. Entonces, para que haya ese cambio de color, se necesita eso, 1 mililitro de sangre, básicamente. La presencia de coágulos en la orina siempre se va como que va a ser indicio de que el origen va a ser en una vía urinaria o puede llegar el caso hasta el origen del riñón, ¿sí? Y la microscópica no es, no es un hallazgo que se genere de manera concurrente, sino de manera accidental en un uroanálisis de rutina, ¿sí? Un paciente que le hacen un uroanálisis normal, como vemos siempre los uroanálisis tienen estos elementos y se halla de manera accidental en ese tipo de exámenes. Se define como 3 o más eritrocitos por campo en 2 o 3 muestras de orina, ¿sí? Al ser microscópica, algunas enfermedades pueden ser como excluidas dependiendo del tipo o de la causa que se genere. Hay muchas causas de hematuria, ya sean urológicas o no urológicas, o clasificadas ya sea pre-renal, renal y posrenal. Las que son más frecuentes son las posrenales, como lo son, eh, bueno, infecciones, litiasis, tumores, ¿sí? Y con un 70% de ocurrencia.
Entonces, como les dije, las principales causas, las que están señaladas acá: infecciones, litiasis, tumores, traumas, como ya hemos visto anteriormente, causas metabólicas. Estas causas metabólicas se van a ver más en pacientes con enfermedades ya de base, como son la hipercalciuria o hiperuricusuria, y por fármacos. La última principal es por fármacos que pueden producir esta hematuria. Algunos antibióticos como la ampicilina, penicilina, los anticoagulantes, la aspirina, los AINES, inmunosupresores y fármacos para el sistema nervioso central, como es la fenobarbital y clorpromazina. Hay que tener en cuenta en el estudio de la hematuria que sea real o no. O sea, la búsqueda de una falsa hematuria. Como decía, la falsa hematuria o pseudohematuria, se tiene que tener en cuenta en el estudio de la hematuria, que es la presencia de sustancias en la orina que van a reaccionar y van a generar positivo para sangre y pues me va a generar ese tipo de resultado. Pero entre las causas van a ser los alimentos, moras, remolacha, zanahorias, setas, algunos fármacos como el ibuprofeno, la rifampicina, nitrofurantoína, ¿sí? Por eso es que han habido casos también en que algunas personas, de manera, pues, aparte de abusar los antibióticos, han tomado nitrofurantoína de manera normal y como que tiene una infección urinaria y se toman este medicamento y a veces, no siempre, genera esta falsa hematuria y eso los lleva a consultar servicios de urgencias. El manejo, pues, básicamente es dejar de tomar, ¿sí? Porque no es que estén generando esa salida de glóbulos rojos en la sangre, sino simplemente son sustancias que dan positivo para esas tirillas. Hay tipos de pacientes. En todo paciente se debe investigar, ¿sí? Y más cuando se presenta cierto riesgo para que sea una enfermedad urológica grave o hasta una neoplasia también. Dentro de ellos que sea fumador, que haya tenido historia de fumador, que esté expuesto a sustancias químicas, que sea mayor a 40 años, aunque algunos dicen que ya se estudia o se aumenta el riesgo mayor de 35 años. Cuando ha habido respuestas recurrentes de infecciones de tracto urinario, orina de color rojo que sea activa o color oscuro, y cuando hay una expulsión de coágulos en micción o coágulos alargados, ¿sí? En este tipo de pacientes es más específico el estudio de la orina, de la hematuria, porque se sospecha de eso mismo, que hay una enfermedad renal grave o una neoplasia en desarrollo. En este estudio también de la hematuria se debe diferenciar si es extraglomerular, glomerular o no, o glomerular. Esta tablita como que la diferencia una de las otras, básicamente es el color va a ser más rosado cuando es extraglomerular y más rojo o marrón cuando es glomerular. En el extra va a haber coágulos, en el otro no. Y cuando es glomerular, los glóbulos rojos, a medida que cuando se estudian, van a ser dismórficos. Es un glóbulo rojo patognomónico que se encuentra en este tipo de lesiones, son los acantocitos que pueden estar presentes, ¿sí? Y de esto va a depender el manejo. Pues que aunque a principio no representa una amenaza inmediata para el paciente, a menos que sea extraglomerular y que sea formador de coágulos que obstruyan la uretra y la salida de orina. Para esto, para la evaluación del estudio del paciente con hematuria, va a ser una historia clínica y examen físico completo, ¿sí? Que tienen que evaluar si es de causa glomerular o no, o si hay el sangrado, bueno, este se presenta de manera transitoria, o sea, una vez, dos veces, o persistente, que siempre y siempre va a estar presente la hematuria y va a salir sangre en la orina. En cuanto a la historia clínica y el examen físico, se va a tener en cuenta todos los síntomas irritativos, frecuencia, si hay nicturia, si hay disuria,
Síntomas o signos obstructivos, disminución del chorro de la orina, esfuerzo para pues, la micción, el goteo postmiccional. El momento en el que ocurre la hematuria, ya sea inicial, terminal o total, hay algo importante, un antecedente importante, que es la historias de infección de vías respiratorias altas recientes, porque en estos pacientes que tienen este tipo de historias de infección respiratoria, muy seguramente la lesión y la hematuria va a estar debida o ocasionada por una lesión glomerular, ¿sí? Como lo son las glomerulonefritis, ¿sí? IgA, bueno, todos esos procesos que ya lo vimos. En cuanto a los laboratorios, bueno, también otros hallazgos en nuestra clínica de ensayo físico que se tienen que indagar es dolor en los flancos y radios a la ingle, que haya hecho ejercicio vigoroso o no, porque pues eso también es una causa de hematuria, que haya estado en ejercicio fuerte y vigoroso, y eso también causaría la hematuria transitoria, no permanente. Medicamentos e historias de viajes, porque pues hay algunas infecciones tropicales, como la ocasionada por el schistosoma, y la tuberculosis también puede estar presente, que pueden generar hematuria, cuando es tuberculosis urogenital, por ejemplo. En cuanto a laboratorios que se tienen que tomar para el estudio de esta, el que es fijo siempre se va a hacer el análisis químico de la orina con la tirilla reactiva, y pues como les dije, se va a confirmar con el estudio del análisis del sedimento urinario, ¿sí? Donde me va a aparecer que van a haber 3 o más glóbulos rojos en el campo de estudio. Se tienen que mirar si hay algún germen con el cultivo de orina. Se tiene que mirar la función renal también para descartar que sea el origen desde a nivel glomerular, función renal con creatinina y BUN. Cuando se sospecha en ese tipo de pacientes con alto factor de riesgo, como son mayores de 40 años y otros tipos, como ya los dije, con cierto tipo de factores, se toman unas citologías urinarias para descartar y para hallar o no neoplasias urinarias, ¿sí? En cuanto a las imágenes, la que más se utiliza para mirar el origen o si hay alguna afectación estructural o obstructiva también, de pronto litiasis o, sí, una ecografía de vías urinarias, es la que más se utiliza y la que más se debe enfatizar en pedir cuando tenemos este tipo de pacientes. La otra importante es la urografía excretora. Esta sigue siendo una buena herramienta, pero solo en sitios donde no se encuentre posible la realización de un TAC, ¿sí? Porque esta brinda una imagen anatómica y funcional que me ayudará a evaluar la vía urinaria y sus efectos a sus lesiones en el urotelio de las vías, también el contorno renal o otras lesiones, ¿sí? Hay otros tipos de imágenes, pero que no, ya lo va a pedir el especialista, el urólogo. Por ejemplo, la arteriografía, cuando se confirma una lesión vascular y el manejo va a ser vascular, se manda una arteriografía, igualmente la gamografía renal. También la biopsia renal, cuando se compruebe o se llega a generar que hay un proceso, por ejemplo, neoplásico, o simplemente la biopsia cuando no se encuentran otros tipos de lesión clara, se realiza. Tenemos unas indicaciones que nos da pues, la literatura, que es el síndrome nefrótico, idiopático, alteraciones urinarias asintomáticas, cuando hay una hematuria microscópica grave pero asintomática, cuando hay una hematuria macroscópica que es recidivante a pesar del tratamiento, síndrome nefrítico, una infección de vías respiratorias altas de causa no clara y, una insuficiencia renal aguda de causa no clara y una crónica también de causa no clara. Para terminar, tenemos como algoritmos para el manejo
y diagnóstico que se debe manejar a estos pacientes en un primer nivel, en un abordaje inicial, que es como básicamente la mayoría de pacientes va a llegar al servicio, ¿sí? Y como les dije, va a ser de manera accidental que se va a ocasionar este hallazgo de hematuria. Entonces tenemos un paciente con diagnóstico de hematuria microscópica asintomática, ¿sí? Que falla de manera accidental. Después de hacer el examen físico, se excluyen causas benignas como menstruación, ejercicio vigoroso, actividad sexual, enfermedad viral, trauma e infecciones. Se descarta eso. Si se descartó, después de eso, si se descartó la función, si se descartó que hay alteración de función renal, o sea, que la función renal está conservada, y algunos de estos tipos de factores de riesgo, como ya se los dije, como el tabaquismo, mayor a 40 años, historia de hematuria, historia de infecciones de vías urinarias recurrentes, o exposición a químicos o colorantes, se debe hacer una evaluación más especializada, se debe remitir directamente al urólogo para que éste lo evalúe en búsqueda de alguna enfermedad renal o neoplasia. Y si, por ejemplo, hay hematuria microscópica acompañada de proteinuria, se hace una evaluación también más especializada con el urólogo para ver si hay una enfermedad renal primaria. También tenemos dos tipos como de escenarios, un paciente de bajo riesgo y un paciente de alto riesgo. Los de alto riesgo, como ya los mencionamos, cuáles son, y los de bajo riesgo son los que tienen menos de 40 años, no son fumadores, no han tenido exposición a químicos, no han tenido síntomas irritativos o enfermedades urológicas. Se debe mandar o evaluar con una imagen de trato urinario alto, puede ser una ecografía, ¿sí? O una cistoscopía. En esta parte de la citología urinaria, casi nosotros como manejo inicial no lo haríamos, mandaríamos en todo caso de la cistoscopía, que puede ser realizar positiva o negativa. Y esto ya lo manejaría más el urólogo cuando sea el caso que se deba remitir. Y en los pacientes que son de alto riesgo, se hace una evaluación completa de imágenes con imágenes del tracto urinario alto, citoscopía, citología. Si alguna de estas es positiva, se debe evaluar la causa y se debe dar tratamiento. Si es negativa, si no sale nada en estas imágenes, se debe realizar uroanálisis, citología urinaria por 3 años consecutivos, ¿sí? A los 6, 12, 24, 36 meses. Si es negativo, se finaliza el monitoreo y se está al pendiente del que pueda pasar, aunque pues se finaliza porque se cree que ya no va a ser un paciente de alto riesgo. Si hay sospechas de enfermedad nefrológica, por los resultados que tenemos acá, se hace una evaluación nefrológica, obviamente con especialidad de nefrología, si ya es de biopsia o no, dependiendo. Y si hay resultan esos exámenes positivos para hematuria, macro, citología normal o síntomas de irritación pero sin infección, se hace otra vez la evaluación completa desde el inicio para ver qué fue lo que faltó evaluar de todo el paciente. Entonces, básicamente, en el manejo de una hematuria es mirar la causa, evaluar la causa, ya sea por historia clínica, por examen físico o por imágenes. Si la podemos tratar en un servicio, puede que llegue en un servicio de urgencias, que claramente eso más es por trauma, entonces se da tratamiento al trauma y después se mira si sigue con la hematuria o no, o cuando llega a consulta, digamos así, externa o de manera accidental, se busca el origen, se halla la causa y se debe remitir directamente al nefrólogo u urólogo en dado caso que sea un paciente de alto riesgo, que no se pueda manejar a simple manejo de nosotros. En un caso clínico, por ejemplo, aquí tenemos un paciente de 65 años, un hombre de 65 años, que le pidieron un análisis de rutina de orina y le aparecieron estos resultados, ¿sí?
que el paciente tiene hipertensión, antecedente de hipertensión, la laminectomía, no fumó, como antecedentes tiene cáncer de próstata, antecedentes familiares, el papá tuvo cáncer de próstata y se realizó un antígeno prostático, salió normal, en valores normales. En cuanto al uroanálisis, lo único que vemos acá, todo salió dentro de los valores normales, pero vemos que en la parte de sangre dio positivo para un trazo de sangre, ¿sí? O sea, la tirilla de ese tipo de examen dio positivo para sangre en la orina. Después de esto hay como hay 4 opciones que se pueden manejar para realizar al paciente, ¿sí? Después de esto. Para agilizar, lo que se debe hacer de estas 4 es un análisis del sedimento urinario, como ya les dije, para confirmar la presencia de sangre en la orina. Siempre que se tiene un hallazgo de sangre en el uroanálisis, se procede a confirmarlo en el análisis microscópico, o sea, en el análisis de sedimento urinario, para confirmar que sea presencia de glóbulos rojos en la sangre y que no sea, por ejemplo, una falsa hematuria o otro tipo o por ejemplo, un daño en la tilla reactiva, bueno, todo esto. Se realizó, este análisis es importante para el diagnóstico de hematuria, para confirmarlo. Se realizó a este paciente otros 2 análisis con tira reactiva, con tira reactiva y con análisis de sedimento urinario, donde se demostró ausencia de glóbulos rojos en la orina. Por lo tanto, se debe suponer que fue una falsa hematuria o fue una mala toma de la muestra en ese momento, ¿sí? Pues el paciente, como está asintomático, no se indicó ninguna evaluación adicional y se dio de alta. Otro caso clínico que es interesante porque es un caso clínico que no se ve muy frecuente y es una mujer de 29 años con antecedente de asma bronquial en tratamiento con inhaladores y fue remitida desde atención, una IPS de atención primaria para estudio de una microhematuria, ¿sí? Presenta una clínica de larga evolución consistente en astenia y dolor recidivante en flanco izquierdo que se intensifica durante el ejercicio físico. A lo largo de seguimiento presentó 2 episodios de hematuria macroscópica de 4 a 10 días de evolución sin relación con los cuadros infecciosos. Se realizaron pruebas complementarias, entre ellas estos laboratorios, para agilizar, todo salió normal, a excepción del sedimento urinario, que como les dije, como apareció acá, ha tenido episodios de hematuria macroscópica y apareció aquí ahora una hematuria microscópica de alta relevancia porque aparecieron 10 a 20 hematías por campo, aunque no hayan glóbulos rojos dismórficos ni cilindros, ¿sí? De eso todo estaba normal. Se le indicó ahora un estudio imagenológico, como les dije, para evaluar la causa de esta macro y microhematuria. Se le realizó una ecografía abdominal y una urografía intravenosa, que tampoco revelaron ninguna alteración de interés de importancia. Y ya se procedió como al último escalón de exámenes a realizar, ¿sí? Que es la ecografía doppler colorrenal y el TAC abdominal, que es el más concluyente en todos estos casos. Este es el TAC que se realizó. Aquí podemos ver la aorta y la arteria mesentérica superior. Y aquí la vena renal izquierda. Podemos ver que hay una compresión, una compresión de la vena renal izquierda por la arteria mesentérica superior y la aorta, ¿sí? Un pellizcamiento de ellas. Y aquí podemos ver cómo hay esa compresión de la vena, hay una circulación colateral de esta vena renal que se da por esta parte de acá para llegar al riñón, ¿sí? Aquí podemos ver en el Doppler, básicamente, la compresión y la circulación colateral, y también hablan de unos picos, pero básicamente es esto, la circulación colateral que está aumentada a comparación de esta parte de acá. El diagnóstico que se le dio por este tipo de hallazgo pues fue un síndrome de cascanueces o el nutcracker o síndrome de profihipertensión que se da por el pellizcamiento de la vena renal o la arteria mesentérica superior y la aorta. Esto pues va a generar hipertensión de la vena renal, una hematuria macroscópica
aparte de toda la clínica que estaba teniendo, que es, por ejemplo, el dolor tipo cólico a nivel lumbar. Se procedió a un tratamiento conservador, ¿sí? Que es no quirúrgico, sino iniciar una antiagregación de 100 miligramos de ASA con la intención de evitar la trombosis de la vena renal por esa compresión, que básicamente el riesgo es ese, que se genere la compresión de la vena renal, se trombolice y se genere isquemia de todo el, de todo el, de todo el órgano. Y ya, así se mejoraría de manera sincrónica tanto de ellos, de la alteración de hipertensión, todo esto, y maturia, tanto el cuadro sintomático como es el dolor lumbar, astenia y otros episodios. Y ya después se recurriría a reparación quirúrgica, pues ya eso es otro manejo que se debe dar a la paciente. Y pues la evolución fue satisfactoria. En los 2 últimos años de seguimiento ya no tuvo más dolor lumbar, desapareció astenia y no hubo episodios de hematuria macroscópica, aún con hematuria microscópica persistente, intermitente, que estaba en manejo por el especialista. ¿Listo? Eso sería todo.